Buenas tardes y bienvenidos a todos a este tercer foro de comunicación de salud digital que organiza el Grupo Mediforum junto con la colaboración de Novartis, de Oximesa Nippon Gases, Quirón Salud y Janssen. Quería antes de nada dar muchísimas gracias a todos los patrocinadores que contribuyen y hacen posible una jornada como esta. Y bueno, como bien saben, el tema principal de esta nueva edición es el coronavirus. De ahí también el título que nos acompañan, que es COVID-19, el año que vivimos peligrosamente. Y ayer ya tuvimos la oportunidad de poder escuchar a algunos expertos que abordaron cuestiones como, por ejemplo, el papel de la sanidad privada o de la industria farmacéutica durante la pandemia. Hoy nos vamos a acercar a otras cuestiones como son las vacunas, los tratamientos, el diagnóstico, un poco cómo se va a combatir esa COVID. Y bueno, antes de dar paso a los ponentes que nos van a acompañar en una mesa redonda, voy a conceder la palabra a César Velasco. Él es director de innovación de Novartis, que nos va a ofrecer una conferencia bajo el título Aportar valor a los pacientes y el sistema de salud en la era postdigital. Tienes la palabra, César. Bueno, muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla porque he preparado una presentación para ir acompañando a la audiencia en este debate, ¿no? Me gustaría que fuese una sesión participativa, pero sobre todo me gustaría poder presentar y compartir con vosotros desde un punto de vista positivo, un punto de vista de crecimiento, de oportunidad y de acompañamiento del sistema sanitario, la situación que estamos viviendo y las consecuencias de esta situación. ¿Vale? Hemos querido titular a esta sesión Aportar valor a los pacientes en el sistema de salud en la era postdigital, porque creo que es una buena manera de reflejar hacia dónde estamos enfocados, hacia dónde queremos ir como sistema sanitario, como ecosistema. Queremos ir hacia aportar el mayor valor a la sociedad y queremos conseguirlo de manera tangible y queremos conseguirlo de manera colaborativa. Queremos realmente que los profesionales sanitarios, los pacientes, la administración sanitaria y la industria puedan ser realmente motores de cambio y que consigan aportar más valor a los pacientes y a la sociedad. En ese sentido, traigo esta reflexión sobre cuáles son los retos actuales, ¿no? Una sociedad cambiante, con cada vez más expectativas, que esperan más del sistema sanitario. Y probablemente la sociedad espera más del sistema sanitario porque cada vez más otros sectores están sabiendo adaptarse a las necesidades de la ciudadanía. Y esto implica que el sector salud tiene que ponerse cada vez más las pilas y estar más al frente de este cambio y adaptarse, ¿no?, a estas nuevas expectativas. El reto de la cronicidad y el envejecimiento, un reto que no nos viene de nuevo, pero que cada vez tiene más peso. Y lo ha demostrado en una pandemia como la actual, que obviamente ha tenido más efecto y ha hecho más daño, digamos, en aquellos con patologías crónicas o de mayor edad. Y por último, una demanda de servicios sanitarios superior a la capacidad del propio servicio sanitario. ¿Y esto qué quiere decir? Que en todos los sistemas sanitarios universales, públicos, equitativos como el nuestro, la capacidad que tiene el sistema de digamos, dar servicio a la ciudadanía nunca va a ser igual ni superior a la capacidad que tiene la ciudadanía de necesitar del sistema. Por lo tanto, es una tensión con la que tenemos que vivir, es un reto con el que tenemos que vivir y sobre el cual tenemos que ir asentando los proyectos que hacemos. En ese sentido, objetivo, propósito nuestro y del ecosistema sanitario, conservar un sistema sanitario sostenible, equitativo, universal para todos y que al mismo tiempo se adapte de manera sostenible a este mundo en constante evolución, con nuevos requerimientos, nuevas necesidades, como hemos comentado. ¿Y esto cómo lo hacemos? ¿Cómo nos adaptamos a estas necesidades cambiantes del sistema? ¿Cómo somos capaces de aportar valor real? Bueno, pues el sistema sanitario al final no es más que la interacción del profesional sanitario, de la tecnología sanitaria, de las tecnologías diagnósticas preventivas de los tratamientos con la sociedad en el momento en el que la sociedad lo necesita, en el momento en el que una persona pasa a ser un paciente y que comienza ese viaje. ¿Y cómo conseguimos, ¿no?, ser capaces de dar valor en un río que es siempre el mismo río, pero cuyo agua siempre va cambiando, ¿no? Y cómo nos reconocemos en ese reto de aportar valor. Es la gran pregunta que traigo y voy a intentar aportar
valor y aportar también algunas respuestas con respecto a cómo la innovación, cómo el futuro de lo digital va a ser capaz de traernos algunas respuestas a esta gran pregunta. Y la primera reflexión que traigo es cómo este ecosistema de salud, formado por lo que veníamos diciendo, profesionales, administración pública, pacientes, industria, startups, todos los servicios sociales, es decir, entendiendo la salud como algo complejo, el ecosistema de actores que hay alrededor de la salud es una maraña, ¿no? Como las vías de un tren en una estación. Y es una maraña difícil de interpretar, es complejo y es diverso. Y cada vez más necesitamos profesionales y necesitamos ciudadanos que sean capaces de moverse en esa complejidad. En ese sentido, cada vez se habla más de aquellos profesionales o aquellos expertos en lo general, expertos generalistas, expertos en ecosistemas. Y de esto nos falta en el sistema sanitario. Nos hacen falta expertos que puedan entender lo que es la inteligencia artificial, lo que es la realidad virtual, lo que es una terapia digital y al mismo tiempo que entiendan la complejidad de un hospital o que entiendan la complejidad de la realidad de un paciente desde que empieza a mostrar signos de una patología hasta que realmente es diagnosticado y posteriormente hasta que llega o accede a una medicación adecuada para su patología, o posteriormente hasta que llega a reincorporarse a la vida normal. Necesitamos personas, profesionales y ciudadanos y representantes de pacientes que entiendan esta complejidad y que sean capaces de diseñar con los recursos adecuados, con los recursos que tenemos, que son limitados, una nueva manera de dar valor a esa demanda asistencial. Y para eso nos tenemos que enfocar en la innovación, y no en la innovación entendida como nuevas ideas, ocurrencias, nuevas maneras de hacer las cosas o tecnologías wow que llegan, ¿no? Como puede ser desde pues IoTs, relojes que son capaces de monitorizar la frecuencia cardíaca o de hacer electrocardiogramas, o nuevas plataformas digitales o aplicaciones que son capaces de ayudarnos con la adherencia al medicamento, plataformas que nos ayuden a interpretar la voz humana y dar consejo médico. No estamos hablando únicamente de la idea por la idea, sino que hablamos de innovación como la capacidad que tenemos como ecosistema de coger esas ideas, transportarlas al plano de lo real y conseguir que tengan impacto en la vida de las personas. Y cuando hablamos de esto, realmente nos damos cuenta de que el reto es muy importante, porque si queremos que una idea, una nueva tecnología tenga impacto en la vida de las personas, en un sistema sanitario público, universal, equitativo, tenemos que conseguir que cualquiera de estas ideas, como puede ser una IoT, como puede ser una aplicación móvil, como puede ser un reconocimiento de voz, tiene que poder llegar a aquellos que más lo necesitan, tiene que poder llegar de manera universal y tenemos que conseguir que realmente aporte valor a la sociedad como conjunto. Y la innovación, entendida como implementación de cosas que sean reales, de programas para paciente que sean reales, conlleva un gran esfuerzo. Y ese gran esfuerzo no lo puede hacer sola la industria, tampoco lo puede hacer solo el sistema sanitario, ni lo pueden hacer solos los pacientes. Lo tenemos que hacer como ecosistema, colaborando. ¿Y cómo vemos nosotros esa colaboración? Bueno, pues la vemos como las ruedas de una bicicleta. ¿Y qué quiere decir las ruedas de una bicicleta? Bueno, pues una bicicleta tiene dos ruedas porque para rodar, para tener estabilidad, necesita más de una, ¿no? Necesita esa estabilidad que le da la rueda delantera y la trasera. ¿Para qué utiliza cada una de estas ruedas? Utiliza la rueda trasera para imprimir fuerza, para imprimir dinamismo. Es la rueda que lleva la fuerza desde las piernas, ¿no? hasta la carretera y la que hace que la bicicleta tenga impulso. ¿Cuál es en la industria? ¿Cuál es en el modelo de innovación terapéutica esta rueda de detrás? Los nuevos fármacos, los fármacos innovadores, las nuevas soluciones, los nuevos medicamentos biológicos, las terapias génicas, las nuevas vacunas, ¿no? Ese portafolio de nuevos medicamentos que la industria intenta traer a la sociedad para aportar valor y que ha cambiado la vida de muchas personas en los últimos años. Hay patologías que antes eran patologías muy graves y que realmente causaban muchísima mortalidad, que hoy en día podemos considerar enfermedades crónicas, ¿no? Gracias a ese tipo de medicación. Hay medicaciones que han conseguido que otras enfermedades que eran letales hayan pasado a curarse, ¿no? Y cómo somos capaces de esa innovación
la innovación del el desarrollo terapéutico de las nuevas moléculas, realmente implementarla más y tener más fuerza, ¿no? Como industria, y tener más fuerza para ser capaces de llevar estas soluciones a los pacientes y mejorar la vida de estos pacientes. Y que la investigación y la ciencia sea el motor, ¿no? De este cambio. Pues esta sería nuestra rueda de detrás. Y ahora os estaréis planteando, ¿y cuál es la rueda de delante? Bueno, pues para nosotros la rueda de delante es la más importante. Es esa rueda que lo que hace es adaptarse al terreno y, utilizando la velocidad que marca la rueda de atrás, ir viendo las necesidades que tiene el terreno de adaptación. ¿Qué necesitan los pacientes? ¿Qué necesitan los profesionales sanitarios? ¿Qué necesita el sistema sanitario? ¿Qué tenemos que aportar más allá de la píldora? ¿Qué tenemos que aportar más allá de la propia medicación para realmente aportar valor en la trayectoria de los pacientes? ¿Cómo podemos hacer esto? Mirando, escuchando, adaptándonos, siendo ágiles. Y en eso es en lo que estamos trabajando, en esa innovación de la rueda de delante. ¿Cómo somos capaces? Que un sistema que hasta ahora ha sido muy reactivo a las innovaciones, a las nuevas necesidades, pasa a ser un sistema basado en las necesidades del paciente y del sistema sanitario. Y cómo hacemos que aportamos ese valor, ¿no? Cómo pasamos de esta parte de abajo de la diapositiva a la parte de arriba. ¿Y cómo hacemos esto con los recursos actuales? Bueno, pues lo que se está viendo, y es algo que Michael Porter en la escuela de Harvard empezó a teorizar y a aplicar ya hace bastantes años, es que probablemente tengamos que dejar de hablar de productos y empezar a hablar de servicios. Y probablemente tengamos que empezar a hablar de cómo lo que importa es la trayectoria del paciente a través del sistema sanitario y no tanto los servicios clínicos o no tanto la tecnología, la pastilla o la plataforma digital de manera independiente, sino que seamos capaces de verlo todo orientado a valor, orientando que lo que tenemos que aportar nosotros hacia el sistema vaya más allá del propio medicamento, sino que vaya a toda la propuesta de valor con la que podemos acompañar al medicamento y a las soluciones de valor que podamos establecer. Y ahí es donde vemos ese escenario sostenible para el sistema sanitario, esa capacidad de seguir siendo sostenibles y al mismo tiempo ser capaces de, ¿no? de aportar valor. ¿Y cómo podemos redefinir el valor? Poniendo primero lo virtual, trayendo el valor de lo digital, haciendo un énfasis en la atención domiciliaria, llevar los hospitales y la atención primaria al domicilio. El análisis de datos, esa gran capacidad de datos que existe, que creo que ayer Marta Moreno habló de ello, cómo somos capaces de traer ese gran volumen de datos a un momento en el que podamos analizarlos y utilizarlos para tomar las mejores decisiones, más eficientes y más efectivas para el sistema y los ciudadanos. Y al mismo tiempo nuevos modelos de compra, en los que dejemos de hablar de compra de productos y empecemos a hablar de compra de soluciones, incluso de compra de resultados. ¿Somos capaces de comprar fármacos para la diabetes? Pero ¿seremos capaces de comprar número de pacientes que viven sanos con diabetes? Somos capaces de comprar fármacos oncológicos, pero ¿somos capaces de comprar número de pacientes en los que se ha conseguido curar la enfermedad oncológica o controlar la enfermedad oncológica? Dejar de comprar volumen de fármaco y empezar a comprar valor es algo que creo que es interesante para todo el ecosistema. Y en ese sentido tenemos un gran reto, porque tenemos que reimaginar nuestro valor, no solo el nuestro como industria, sino el valor del sistema sanitario como administración pública, el valor del profesional sanitario como el actor que hace que todo pase y el valor del ciudadano como el verdadero, ¿no?, foco del sistema sanitario. En ese sentido, sabéis que yo llevo pocos meses trabajando en la industria y realmente creo que en este propósito es en el que se tiene que basar, ¿no? En este propósito de trabajar como un ecosistema, es en el que se tienen que basar todos nuestros esfuerzos y el de las personas que están conectadas a este foro, en intentar mejorar la vida de las personas desde donde sea que estén trabajando. Enfocarnos en esas necesidades de los usuarios y adaptándonos, siendo ágiles. Para eso os traigo este core, que es la diapositiva central de lo que vengo a explicaros hoy. Es la diapositiva que resume cómo queremos, como ecosistema, ser capaces de acompañar al paciente en esta trayectoria, en esta travesía, entre la prevención, el diagnóstico, el tratamiento de las patologías, para su posterior seguimiento y reincorporación a la vida normal. Y cómo debemos apoyarlo no solo en medicamentos, no solo en tecnologías sanitarias, no solo en el contacto puntual con el centro sanitario,
sino en una mejora de la experiencia del paciente a lo largo de esta trayectoria, en que no se nos olvide el paciente por el camino, en darle un mejor servicio, una mejor experiencia tanto al paciente como a los profesionales de la salud y del sector social. Mejorar sus experiencias y cuidarlos. Y al mismo tiempo poner compañeros digitales, y aquí cuando hablo de compañeros digitales no hablo ni de aplicaciones, ni de webs, ni de inteligencia artificial, ni de bots que sean capaces de interpretar voz humana, ni de analítica de datos. Estoy hablando de todo y de nada a la vez. No estoy hablando de la inteligencia artificial como final, no estoy hablando de lo digital como final, sino que estoy hablando de lo digital como herramienta para ser capaces de acompañar a los pacientes y de acompañar a los profesionales sanitarios en este viaje. No como finalidad, sino como herramienta. Y plataformas digitales que sean capaces de darnos una monitorización, unos resultados de este proceso. Cuando tenemos un paciente que ha sido diagnosticado con diabetes, ¿cuál es el resultado? Que el diagnóstico sea temprano, que el tratamiento sea el adecuado, que la experiencia del paciente sea positiva, que el control clínico de la enfermedad en el paciente sea positivo, sea bueno. Y en ese conjunto de datos, en ese conjunto de PROMs y PREMs, de datos de outcome de paciente, resultados clínicos, y datos de experiencia de paciente, resultados de su experiencia como paciente, sean los que ponen foco en el valor y los que orientan la compra de soluciones y de servicios en el sistema sanitario. Y ahí es donde estamos haciendo un gran esfuerzo con equipos que lo que hacen es acompañar al sistema sanitario y visitar a profesionales sanitarios, a farmacias, a responsables de centros sanitarios para saber qué es lo que necesitan y poder aportar este valor como compañeros de viaje y utilizando lo digital como un compañero digital. Por tanto, como conclusiones, nuestras barreras son el conocimiento. Yo creo que tenemos que conocer más el ecosistema sanitario, acercarnos más a las necesidades reales, como hemos dicho. Olvidar esta percepción de riesgo, esta percepción de podemos fallar, porque yo creo que o acertamos o aprendemos. No creo que el fallo tenga que estar dentro de los riesgos que contemplamos. Yo creo que tenemos que aprender y tenemos que dejarnos también llevar por las necesidades reales del paciente. Y que en la adopción de nuevas tecnologías, de esos compañeros digitales, hay un viaje también, una adopción. Los marcos mentales, los marcos de adopción de nuevas tecnologías hablan del paso de la ansiedad a la resistencia, a la consciencia de la necesidad de adoptar este cambio digital, a la alineación con estas nuevas herramientas y estas nuevas formas de dar valor posteriormente para pasar a la acción. Hace un año, 6 meses escasos, estábamos hablando de que estábamos en una fase de resistencia, casi de ansiedad, dependiendo del centro sanitario del que hablásemos. Y ahora estamos en un momento en el que tanto pacientes como centros sanitarios como industria estamos en un momento de acción, en el que se están haciendo visitas virtuales, en el que se está haciendo un cambio digamos, de mindset, de mentalidad súper rápido. Y en ese sentido queremos seguir trabajando, ser compañeros del sistema y trabajar por esta nueva era post-digital, en el que lo digital es una herramienta para la finalidad que queremos conseguir. Lo digital no es el objetivo es dar valor a la sociedad y lo digital es una herramienta, y en el que queremos construir este ecosistema complejo con todos estos actores centrado en los profesionales, en los pacientes y en sus necesidades. Con esto yo creo que doy un agradecimiento a la confianza que habéis puesto en nosotros para participar en el evento y invito a los ponentes y a todas las personas que están hoy como asistentes a que nos sigan retando para que continuemos a su lado intentando aportar el mayor valor posible. Muchísimas gracias y allá vamos. Estupendo, César. Muchísimas gracias por todo lo que nos has comentado, que además ha sido muy interesante. Me quedo con pinceladas como, por ejemplo, has hablado del importante reto, ¿no?, de la cronicidad y el envejecimiento, la necesidad de expertos generalistas y de cómo hay que dejar de hablar de productos para hablar más de servicios, que has tenido presente, ¿no?, al paciente en todo momento, y la importancia de la experiencia del paciente, ¿no?, que nos llegue eso para poder dar un mejor servicio y ir además yendo hacia la excelencia. No sé qué te parece, ¿crees que vamos hacia ese modelo?
Yo creo que vamos hacia ese modelo. Creo que pese al momento actual que está siendo duro y que obviamente es un momento que es difícil para todos como ecosistema sanitario, creo que la resiliencia es un valor fundamental que lo hemos ido aprendiendo a través de, yo creo que está en los principios fundamentales, ¿no? del sistema sanitario en nuestro país. Esa resiliencia, esa adaptación al cambio, esa fortaleza sigue existiendo, que tenemos que confiar en nuestros profesionales sanitarios, que son muy potentes y realmente hay mucho valor detrás de cada profesional sanitario, detrás de cada persona que trabaja en nuestro sistema. Y también tenemos que confiar en la capacidad de los pacientes, ¿no? En la capacidad que tienen de querer de querer tener un rol activo en el sistema sanitario. Yo creo que en ese sentido hay que ser positivos, tenemos que buscar las sinergias y tenemos que pensar como sector, como colectivo, y tenemos que ir allá donde realmente haya valor. Y también despriorizando, dejando de hacer aquello que consideremos que ya no aporta valor y que nos fundamentemos y nos centremos en lo que realmente importa. Estupendo, César, pues nos quedamos con ese mensaje positivo, ¿no? Y con esa confianza hacia todos los agentes que están trabajando por mejorar y porque nuestro sistema cada vez sea más fuerte.